Buenas tardes, ahora estamos transmitiendo desde el Museo de Ferrocarril de aquí de Torreón. Nosotros somos Arena Rock y vamos a empezar a grabar aquí desde estas instalaciones. ¿Qué opinas, mellizos, de este maravilloso museo? No, pues un museo que fue fundado en noviembre del 98, si mal no me equivoco. Si me equivoco me corrigen, pero este museo abarca todo lo que es la historia de aquí del tren, cuando llegó el tren aquí en la región, sobre todo aquí en Torreón, que el tren aquí llegó en 1888 y aquí abre la posibilidad de que la ciudad crezca. Gracias al tren, prácticamente se forjó Torreón como una ciudad. Viene siendo, el ferrocarril vino siendo la columna vertebral del progreso de Torreón. Ajá, así es. Porque si no hubiera sido por el tren, por la estación que pusieron aquí donde estaba el Torreoncito, el original, pues no hubiera habido el comercio, el primer restaurante chino que pusieron, que fue el origen de todo el comercio en la laguna. Por eso es fundamental, en muchos lados del mundo el ferrocarril, ¿verdad? Conectaba el comercio a la gente, las ciudades. Y sí, pues, prácticamente conectaba todo el país. Tengo entendido que llegó de Veracruz directamente a Torreón. Ajá. Luego de aquí ya se desglosó a San Monclova, a Carbonífera. Ajá. Y de ahí hubo otra que venía desde México hasta acá. Ciudad de México. Ciudad de México. Ajá. Pero tengo entendido, no estoy seguro, yo no viví en aquellos años. Pero igual que los puertos marítimos, los que tenían conexión con todo el mundo, pues eran los viajes transatlánticos y todo. Y en este caso el ferrocarril conectaba la provincia con la capital, ¿verdad? Así es. Pero era mucho antes de las carreteras, había carretas, había... Sí, todavía de hecho, en esas fechas todavía no inventaban el automóvil. O sea, el Forte salió como antes de 1900, el primer automóvil en serie. Y no había carreteras, había solo caminos. Sí, era pura terracería. Entonces, este museo es muy importante viéndolo desde ese punto de vista. Hoy vamos a hablar de la leyenda de Robert Johnson, el bluesero, el iniciador del blues en el mundo. Se le considera el padre del blues y el abuelito del rock and roll. El abuelito del rock and roll y la gran leyenda. Sí. Era un músico fatal, pésimo, pero tuvo que hacer un pacto con el diablo. Sí, para hacerse virtuoso y trascender, pero tuvo un pago. Sí, como todo pacto que dicen por ahí, hay que pagar. Sí, tiene que pagar. Y bueno, es una leyenda, sí. Porque hasta 30 años después de que murió, supieron de que murió. Pero realmente él, pues fue el fundador del Club de los 27. Y prácticamente fue el que inició el club. De Janis Joplin, de Jim Morrison, después Kurt Cobain, Amy Winehouse y muchos más. Pero pues él fue quien inició con esa leyenda. Sí, es el famoso Club de los 27. Continuamos en este precioso museo, amigos. Esperemos que pronto lo visiten. La leyenda empieza, mi buen Jesús. Sí, él nace en Estados Unidos, en el delta del Mississippi. Ajá. Pues hijo de padres, Fue un poco después de la evolución de los años despuesitos. Ajá. Él nace en 1911, en Estados Unidos, en el delta del Mississippi, hijo de padres agrícolas o trabajadores agrícolas. Que era el trabajo más común de los esclavos. Sí, así es, como las pizcas de algodón. El cultivo. Cultivos. Ajá. Sí, porque eran los trabajos más pesados. Sí, en las plantaciones que le llaman ellos. Ajá. Las plantaciones de... Y los blancos no les gustaba no haciendo ese trabajo. Sí es. Y luego, mellizos. Él empieza a tocar después de que, en los campos agrícolas conoce a una mujer. Ajá. Se la embaraza. Era su novia. Era novia de él. Lamentablemente, pues no completa, pero en aquellos tiempos era muy complicado. Ajá. Lo que eran los dineros.
Y él empieza a tocar en los bares, en las bares y las barracas. O sea, tuvo que abandonar a la chava para irse a ganar dinero. Ganar dinero para poder prepararse para el nacimiento de su hijo. Ajá. Lamentablemente empieza a tocar, pero toca muy mal. O sea, de hecho, dice la historia que era un músico muy pésimo para tocar la guitarra. Sí, es mediocre, lo corrieron de los lugares sí, porque no servía para nada. Para nada, de hecho no. Eso es lo que cuenta la leyenda. Ajá, y luego me dice... Y después de que regresa, encuentra ya a su pareja y a su hijo, los perdió, pues prácticamente murieron, ya los encontró sepultados. Ajá, porque antes había más enfermedades. Sí, era más complicado la salud en aquellos tiempos. No había recursos, no había medicamentos, no había nada de esto. Y aquí el detalle es que por la misma depresión pues empezó a tocar en los lugares del sur de Estados Unidos, en bares de mala muerte, o sea, ya de plano clandestinos como lo que podemos hacer aquí. Ok. Estos mellizos eran los lugares como los camarotes de lujo de aquel entonces, ¿no? Sí. Porque se ve que era todo como tipo como si fuera un cuartito de hotel. Ajá. Imagínate viajar aquí una semana. Sí, eran viajes muy duros porque la amortiguación de los ferrocarriles es muy dura, muy pesada. Sí. No es igual que los autobuses. Imagino yo que este vagón era exclusivo para ciertos personajes, ¿no? Porque viene muy... Es que como de lujo. De lujo. Tiene su cocina, tiene su camarote. Aunque hay más antiguos, ¿verdad? Pero sí. Pues da un aspecto tipo como el Titanic. Así es. Así de adentro. Entonces él tuvo que... Se desapareció durante 18 meses, ya no lo encontraron, ¿no? Sí, no, pero no supieron nada de él en ese tiempo. Regresa ya como músico virtuoso y mucha gente, caray, ¿cómo? ¿Lo desconocieron? Sí, prácticamente desconocieron porque llegó con su guitarra, empezó a tocar en bares y de ahí empezó la fama hacia arriba. Es un mediocre que era un músico mediocre. Se convirtió en un virtuoso porque tocaba cosas que antes no habían tocado los artistas de hecho, pues fue uno de los mejores y lo empezaron a contratar en lugares más importantes. Así es, y la fama empezó a subir. Allá había atrás. Cómprense. Atrás que había. No, yo prefiero lo que la soy regular. Cocina. La regadera. Entonces imagino que este era como de lujo, por decirlo así. Ajá. O privado, un camarote privado. Sí, era como una... Y este sería el excusado. Así, mira. Pues estaba moderno para la época. Sí. Está muy bien, digo. Este no es de mucha época, debe ser de los años 40, ¿no? Más o menos, 30, 40. No. Porque también hay más antiguitos, con los que iniciaron sus entrepaños, ¿verdad? Y imagino que para los artistas que las cartas y todo eso. Ándale, De mucha manera de moverse era por medio del tren. Entonces al final lo encontraron Jesus, o sea, salió a la luz otra vez, regresó. Sí, regresó ya como músico virtuoso, creando lo que es los inicios del blues. Prácticamente ese fue el blues, el inicio del blues, con su música. Realmente los temas que dejó grabados fueron 29, creo, por ahí. 29, fueron prácticamente casi 3 álbumes. 3 álbumes, pero toda la letra era supuestamente muy oscura. De pactos con el diablo, de firmar contratos de sangre. Así es, muy oscuras, por eso la aceptación que tuvo en su momento, musicalmente sí fue bastante, pero letrísticamente como que ahí les ponía en duda algo. Y la leyenda cuenta también, Jesus, que el pacto lo hizo en un cruce de caminos, en una encrucijada, a las 12 de la noche, a la medianoche, cerca de la medianoche, y que fue en la encrucijada y que ahí fue donde hizo el pacto. Por eso yo creo que la película de Ralph Macchio de Encrucijada, donde toca con un viejito que es blusero, que se lo recomendamos, está muy buena esa película. Que sale Steve Vai, ¿verdad? Steve Vai como... Es el que musicaliza los solos y todo. Está muy buena, está dentro del rock, del movie That Rock, esa película está muy padre. Sí, y luego regresa, mellizos. De hecho, hay un tema que se llama Crossroads de Blues. De Eric Clapton. No, de él, que habla sobre ese pacto.
Ah, muy bien. Sí. O sea, hay un tema que es de él que se llama Es de Robert Johnson. Robin Johnson, así es. Ah, muy bien. Sí, sí, mucho misterio lo envolvió. Ujú. Y hay algo, sí hay algo, eso es misterio y está dentro de los misterios sin resolver, ¿verdad? Vamos a continuar, amigos, en este museo. Es que creo que hay otro vagón, hay un cabús, ¿verdad? Está muy chiquitito, muy chingonota. ¿Dónde está? Al volver de su ausencia, Robert Johnson empezó a tocar en bares y tuvo otra novia. Así es, tuvo otra novia, pero era cristiana. Ajá. Y de hecho la embarazó. Pero los papás de la muchacha, ¿sabes qué? No. No lo querían. No lo querían. La clásica. La clásica, sí, aparte porque pues, nadie los quiere, De nadie los hecho. quiere, sí, nadie los quiere. Por eso, aparte de que, no, sin comentarios. No se enrolle, güey. Y luego me dices, Lamentablemente cuando llega el éxito, llegan los excesos, como todo buen músico. pero también no la querían, resultó embarazar la novia y ya no dejaron que la viera. No, ya no, prácticamente la dejaron. Porque era una familia conservadora, creo que de cristiana y religión. conservadora. Lamentablemente pues ya no Ajá. se pudieron juntar ni ver, pero aparte porque también le llegó la fama y empezó los excesos, bebidas, mujeres, Ajá. como todo todo éxito que tiene ciertos músicos que agarran la... Le duró muy poco tiempo la fama por lo mismo, por los excesos. Sí, Pero sí, pues es la misma, entra dentro de la misma leyenda de que tenía un pacto que tenía que cumplir tarde que temprano. sí, lamentablemente... Pero dicen que se contagió de sífilis, muchos dicen que se suicidó y muchos dicen que pues al final nadie supo. No, realmente no está muy Claro, ¿eh? muy claro lo que le pasó, pero muere a los 27 años, de ahí fue el primero del Club de los 27, El primer fundador. el fundador del Club de los 27. Ok, y pues lamentablemente dejó un legado. Si hacemos una retrospectiva, Jesús, si hacemos una retrospectiva, mi estimado. De hecho, las guitarras acústicas con lo que tocaban blues antes eran diferentes a las guitarras de hoy. Si te fijas, Sí. inclusive no se escuchan como una guitarra, se escuchan como una mandolina o como un ukelele. Es un blues muy raro, muy primitivo. Tin, 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 tin. Son las raíces de la música y de ahí nace el rock and roll. Así es, de ahí parte. Ajá. De ahí puedes decir que este señor Johnson fue el pináculo de todos los géneros del rock. Ajá. Es el abuelito. Ajá. De ahí nace todo. Hablemos de jazz también por ahí. De ahí fueron las influencias para Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, Ken Richards, para Keith Richards de Rolling Stone, Stone, B.B. King, B.B. King, gran bluesero. Lucero. Ajá. Sí, hay varias etapas del blues. Hay una etapa del blues como más antigüita. Y luego ya después hay más moderna, Stevie Ray Sí. Vaughan, and Double Trouble y más bandas, ¿verdad? Sí. Podría ser Canet Heat, que tocan una chulada, a ver si también luego hacemos una visualización de esa banda. Entonces, hay etapas del blues, ¿verdad? Sí, un blues que es muy primitivo, que tocaba a sus inicios. Y después fue pues madurando, pues sí, que empezó a madurar. Ujú. Hasta el blues actual, que ya es una mezcla más de rock blues, o sea, Ajá, ya una fusión con Exacto. otros ritmos, pero prácticamente la base es el blues de... Es el blues el inicio. Ajá. De hecho, la canción de Bad to the Bone, ese es un principio del blues bien básico, tototote y bien clásico. Sí, acordes muy básicos del blues. Ajá. Y el blues pues son las raíces. Dicen que el blues y el jazz tuvieron un hijo y lo llamaron rock and roll, ¿verdad? Bueno, Sí. así dice la leyenda. Sí, es que de hecho todo parte de ahí. Ajá. De hecho el rock, como dicen por ahí, es de origen negro. Sí, sin faltar respeto a las... No, a las etnias ni nada. No, De hecho, también no es cafecito uno. ¿Ah? Sí, también es color canela. Mestizaje, como hablábamos la vez pasada, pero sí, las raíces del rock actual y del metal y todo, pues son originarias desde el blues, ¿verdad? Ujú, desde el blues, cánticos africanos, ellos, como eran esclavos, Ujú. los sacaron de África hacia América, pero ellos tenían sus tradiciones, sus cantos y todo eso. Sí. De hecho, parte del blues dicen que es muy sentimental, sí, porque está reflejado las penurias, las tristezas que pasaban en los campos de algodón. Ujú. Los sufrimientos y todo. Era el cántico que ellos tenían en Europa. Sí. Vamos a dar un recorrido, amigos.
Vente, mellizos. Caray. Yo creo que lo que viene siendo en una máquina de ferrocarril, mellizos, el cabuz viene siendo como para el personal, ¿va? Sí, para los trabajadores, porque aquí se ve la diferencia de Las literas. las literas, ¿no? Prácticamente es pura madera. Sí, yo creo que le ponían algunos cobijas o algo, pero Sí. no tiene tanto lujo como lo tenían allá, ¿verdad? Sí, no, de hecho aquí ellos guardaban sus pertenencias. Aquí sus trajes, todo de... Aquí lo guardaban ellos. Ajá. Es toda una historia y una cultura. A veces, como cuando comentábamos, uno se pierde de muchas cosas hermosas y bonitas que hay en la laguna, que otras ciudades quisieran tanta historia y tanta cultura, pero pues es que así es. Ojalá que haya promoción de escuelas, ¿verdad? Y que sí las hay. De hecho, nos comentaron, Jesus, que el día de ayer estuvo aquí el actor Humberto Zurita, ¿verdad? Nos estaba comentando Sí. que les mandamos un saludo y gracias por sus atenciones, por darnos permiso. A la señorita licenciada Ana Karen, muchas gracias por darme la oportunidad de grabar. Todo esto es para difundir la cultura del rock and roll, del rock y de Torreón. De hecho, la realidad es que en aquellos tiempos donde surgía el blues, digo, el movimiento era por tren Ah, ok. y se inspiraban en el transcurso de los caminos Ujú. entre pueblo y pueblo. La soledad, la nostalgia se prestaba para que ellos compusieran su música. En las épocas de la esclavitud, Jesus, todo se movía en ferrocarril. Así Los es, esclavos. mercancías, todo se movía por medio de ferrocarril, Ajá. porque no había otra manera de mover. En el caso, cuando fuera por mar o por Ferrocarril río, se movía la gente, se movían a los esclavos, las mercancías, el algodón, todo. todo se movía. Inclusive el pitido del ferrocarril, como que algunas partes de la armónica se escucha como ferrocarril. ¿eh? Así es. Como que se inspiraban en la tristeza que se sentía cuando pasas una máquina y estás triste de ferrocarril y que pitas como si fuera un cántico de tristeza. La música tiene mucho que ver con el ser humano, ¿ah? Las emociones del ser humano, o sea, desde los inicios de la humanidad, de los orígenes. Sí, de hecho la tristeza, la nostalgia es fuente de inspiración. Ajá. A todo ser humano inspira y también motiva. O sea, Ajá. a seguir adelante, dan ánimos. Por ejemplo, ellos que eran esclavos, ellos anhelaban en su tristeza pues la libertad, ¿no? Y seguían, ¿no? Pues que quiero ser libre, aunque las dificultades estaban siempre presentes, pero era su motivación, ser libre, Eran cantos de libertad. libertad. Y en realidad eran más libres que los demás porque en su mente y en su interior creaban obras maravillosas de blues, de música, que en otras circunstancias el ser humano a veces en situaciones opuestas es cuando saca su ingenio y su creatividad, ¿verdad? Así es. Cuando está en la comodidad, como que todo es nada más muy monótono y a veces es hasta más, es un poquito más complejo. De hecho, el término blues no se refiere a azul, ¿verdad? No. Se refiere a la tristeza de la música, es un término, es una palabra, pero tiene varios Pues sinónimos. sinónimos. Cuando se habla de sorrow, en inglés sorrow blue, estamos hablando, no es una tristeza azul, es una tristeza profunda. Ajá, como la canción de Gary Moore, la de Still Got the Blues, aún siento melancolía. No es que sepamos inglés, bueno, sí sabemos un 30%. Un Pero 10. en el disco las disqueras le cambiaron de nombre en los 80s y los 90s y les ponían un nombre parecido pero más inclinado hacia Latinoamérica. Así es. Por ejemplo, había una que se llamaba Low Rider de War Ujú. y aquí en México se llamó Conductor de Carro Chaparrado. Así es en el disco en español. Ah, sí. Y Low Rider es viajero bajo, como de los cholos. Sí. Vamos a continuar en este museo, amigos. Sí, aquí bueno, al inicio de aquí de Torreón, gracias al ferrocarril, aquí también se movía lo que era el algodón aquí en Torreón. Es el cultivo principal. El cultivo principal era el algodón. Ajá. Y aquí se movía hacia otras partes, a las maquiladoras, donde se procesaba que le llamaban los despepites mentados. Ajá, es que el despepite quiere decir que le quitan la semilla a la fibra y de la fibra ya hacen la mezclilla, las playeras de 100% algodón. Así es, ahí se el proceso y de ahí se movía por medio del tren porque eran pacas, estamos hablando de pacas de 300 kilos aproximadamente. Sí, de mucho peso, ¿verdad? Por ahí aportaremos
aportemos un grano de arena a la laguna. Y esos... Sí, porque esto la laguna pues, Está grabando ese, ¿eh? tiene muchas partes cónicas. Ajá. Y mucha gente de aquí de mismo, aquí de la laguna, no las conocemos. Ándale, mero. Así no se cae la bird. Oye, mi Jesús. De hecho, yo escuché en otro podcast que está muy bueno. Luego les digo cuál es, que no recuerdo el nombre. Que Arocena, el señor Arocena, que era de los más poderosos del algodón a nivel mundial. De hecho, él podía decretar el precio del algodón como si fuera la bolsa de valores aquí en Torreón. Hace cuenta que decía, ahora va a valer tanto, o no sé cómo lo especulaban. Pero él era, pues por eso, su trascendencia en la laguna. Yo sé que está ahí un museo, el Museo Arocena. Ah, pues era Rosana. Sí, que el señor Arocena, que tenía tanta validez su palabra y porque quiere una zona rica en algodón. Porque lo que viene siendo el área de Torreón de cultivo es muy vasta por el calor. Dicen que el calor beneficia mucho los cultivos. Sí. Y yo creo que se prestó muy bien lo que viene siendo el cultivo del algodón y de muchas otras cosas, de la alfalfa, de todo. Sí, y en aquellos tiempos en el tono estaban las presas Ajá. y el NASA circulaba por toda Tenía su cauce natural. su causa natural hasta allá, hasta la laguna del Mayram. Ajá. Entonces se embocaba en la laguna del Mayram. Ajá. Y pues aquí era una tierra próspera prácticamente. Obviamente el río pues tenía, o sea, había muchos cultivos, como Sí. estaba muy verde, muy diferente. Como en los murales que hay, ¿verdad? Que se ve todo Torreón verde, que dice uno, no está así. Es que yo creo que sí estaba así porque el río tenía su cauce natural. Como no había presas y las lluvias en la sierra, los caudales de agua corrían, ¿no? Y siempre la gente tenía agua para sus cultivos, para todo. Sí, pero pues siempre hubo agua aquí, por eso el cultivo aquí se prestaba a gran escala. Agua pasa por mi casa, canta de mi corazón. Hasta mi corazón. Ostante corazón. Ya me dices, hay una cama. Ah, cabrón. Sí, ah, cabrón. Este es como más relax, ¿no? Es un vagón Yo creo que sí, ¿no? lo que pasa es que varios vagones, algunas personas muchos años los usaron como habitaciones, como casa habitación. Pero pues está chido. Me imagino yo que este tipo de vagones es lo que estaban en las terminales, ¿no? Yo creo que sí, para los choferes, Choferes, bueno, para los que hacen cambio de vías, ajá. Eran conductores, ¿verdad? conductores también prácticamente. ¿Dónde estaba? Sí, eso estaba ya. Los fundadores de Torreón son los ferrocarrileros. Prácticamente, de hecho decía por ahí que donde pasa el tren se debe fundar una ciudad. Exacto. Porque el tren en aquellos tiempos era la columna vertebral del progreso. Donde quiera que se pasaba el tren había progreso. Iba a haber ahí una fuente de trabajo, de desarrollo, Sí. de urbanidad a través del tiempo. Y hay una foto muy famosa de una Adelita, porque también formó parte de la revolución de Sí, ferrocarril, ¿verdad? prácticamente. Hay una foto muy famosa de una Adelita que está así volteando, como que ya se va el tren a la guerra, y como que sale y se asoma, como que esperando al esposo o algo, como para despedirse. Pero a veces una sola imagen dice muchas cosas de una época. Así es. Está muy hermoso este museo del ferrocarril. Es un museo, parece una casa, porque estamos dentro de un vagón, ¿verdad? Sí, Hay que explicarlo. prácticamente, es un vagón. Pero estamos dentro de un museo y este vagón está tipo como si fuera una casita. Así es. Porque tiene su trastero, trinchador, como quieran llamarle. Su trastero. Tiene sus utensilios, tiene estas vasijitas que como sabe bueno el agua en esta. Chulada. Y Esto se ve bien cántaros, acá. son cántaros. Son cántaros, se ve como barro. Sí, sí. Oye, pero está como el chiste el trinchador. Que llega un borracho y toca la puerta. Ábreme, vieja. No, no te hablo.
Ábreme, me saqué una promoción de la ficha de la cerveza. A ver, pásame la ficha por abajo de la puerta. ¿Qué te sacaste? Dice, estufa y trinchador. Lo bueno, pásame la ficha y te abro. Le pasó la ficha. Y vio la ficha a la esposa y le dijo, estudia y triunfarás. La gente que visita este bonito y precioso museo, ¿verdad? Así es, que se den su vuelta, que se den su tiempo, la entrada es gratuita. Ajá. Está abierto casi toda la semana. Ajá. Nomás hoy domingo cierra a las 3 de la tarde, Desde pero tarde. prácticamente está abierto toda la semana. Que se den la vuelta un ratito, se pueden conocer lo que es la historia del ferrocarril aquí en la laguna. Ujú. Y hay muchas cosas que ver aquí en la laguna, acuerden de eso. Así es, y un museo te enriquece porque te hace conocer la cultura, el pasado de tu ciudad, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, muchas generaciones que han construido esta hermosa ciudad que es Torreón, Coahuila, y que de la cual estamos orgullosos por haber nacido aquí. Así es, y mucha de la gente aquí es emigrante que llegó en el tren. Ajá. Experiencia del cine. Pues los que se van a la verga. Este vagón mellizos como que estaba dedicado a la enfermería, ¿no? Más bien, Como de oficina. Sí, yo creo que... más bien de correos, de medicina y correos. Además, sí, dice el de correos de este lado. ¿Y ese radio qué precioso? Es un radio antiguo. No había transistores, todo era a gran escala y eran de bulbos, ¿verdad? Mira, un pico. Y aquí sonaba la canción de Toma el llavero, abuelita, ¿verdad? La que vive la canción. Ah, torcidote, sí. Qué belleza y... Una chulada. Quien tenía esos eran personas muy pudientes, ¿verdad, Michos? Eran cosas caras. Sí, en su momento eran muy caras, Porque para la época, Michos, pues había más pobreza, ¿no? Sí, era más, había más diferencia entre ricos y pobres. Sí, porque apenas se estaba desarrollando la ciudad, ¿verdad? Lo que viene siendo... Yo tengo un estuchito de esos de inyecciones, ahí tengo yo un estuche de esos. Ah, vintage. Así, un estuchito igual que con las pinches jeringas Y que... luego la jeringa tenía como 2 bolitas donde se ponen los dedos, ¿sabes? Como para amacizar. Sí, con eso me trae mi mamá. Ah, de veras. ¿Cómo se pulió? Que se ve como un tipo laboratorio. Sí, es mi buen Jesus. Entonces, ese gran Robert Johnson influenció hasta el cine, ¿verdad? Sí, influenció varias, sale varias películas, temas de ellos. Por ejemplo, la película de los de Blue Brothers, Ajá. sale el tema de Swing Home Chicago. Ajá. Ellos tocan, sale ahí. Esa Temas. película es con Dan Aykroyd, Y después hizo Cazafantasmas, ¿verdad? Ajá, Y con el gran John Belushi, de un Belushi. que falleció, ¿verdad? Sí, muy joven. Y fue falleció de una sobredosis, tristemente, ¿verdad? Tristemente. La clásica. Sí, la clásica. Porque también en los 80, esa película es de 1980, pero como que había más irresponsabilidad porque el consumo de sustancias era como una moda. Sí. Y ahora todos los artistas hasta se cuidan, hacen giras y traen su doctor, Sí, es todo lo contrario. Pero en ese entonces se les pasaba y había muchas víctimas, ¿no? Y, ¿Qué otra movie salió? también la de la Púa del Destino. Ajá. Hacen un comentario ahí referente que les comentan a Jack Black. Es que tú no eres el primero que agarró la púa, haciendo referencia al pacto que hizo Robin Johnson. Ah, excelente. Sí. Chequenla y sale la... Ajá. Tú no fuiste el primero que agarraste la púa. Ajá. Este es el segundo. El segundo, el primero fue Robert Johnson, Robert fue el Johnson. iniciador. Ajá. Y la otra más fue la de Sale Encrucijada. Encrucijada. Sale Crossroads. Crossroads. Y el título tiene el nombre también de la canción de donde dice que el pacto fue en un crucero de caminos. Crossroads Blues. Ajá. Es un tema que ahí describe donde se encontraba de rodillas y se caía de rodillas en la encrucijada, en el cruce. A pesar de contar con tan poca edad, Robert Johnson, que falleció muy joven, toda la trascendencia que tuvo y todo lo que originó, ¿verdad? En cuanto al rock and roll, posteriormente influencias también para el metal, aunque digamos que no, Sí, no, pero no, para todo, o sea, el origen es ese blues y ese jazz. Sí, de hecho el vocalista Steve Vai de Deep Purple Ajá. también dice que su inspiración fue Robin Johnson. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a seguir continuando, a continuar siguiendo.
Sí, continuando. Bueno, ya con estos últimos comentarios cerramos esta cápsula, grabando directamente desde el Museo del Ferrocarril, aquí en Torreón, Coahuila. Nosotros somos Arena Rock. Suscríbanse, denle like a los videos y esperamos sus críticas, sus sugerencias, sus amenazas, lo que quieran poner. Les invitamos que visiten este gran museo, que casi siempre pasamos por aquí, pero no nos damos cuenta que existe. Está en Boulevard Revolución, esquina con calle Valdés Carrillo, ¿ah? Así es, Valdés Carrillo. Y está bien cerquita y está bien céntrico. Los invitamos a que vengan, a que traigan a su familia, a sus niños. Y está muy padre. Y ya lo visiten con más calma y que vean. Esperamos les haya gustado esta cápsula, amigos. Nos vemos próximamente. Somos Arena Rock.